quisiera iniciar con una pregunta retórica. Y esa pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que fuiste rechazado por el nombre de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien como que te hizo el feo? Este se volvió cristiano y qué charrera, y o te voltearon la cara, o te hicieron un mal comentario, o te miraron feo, o tal vez se burlaron de ti. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? Ahora, suena un poco extraño empezar de esta manera, suena un poco extraño que iniciamos con esa pregunta, pero permítame entrar en contexto a través de las siguientes reflexiones. Nosotros de pronto, de una manera equivocada, de una manera no bien santa, hemos limitado nuestra vida cristiana a las bendiciones de Dios. O sea, Dios qué me puede dar, Dios cómo me puede bendecir, Dios cómo puede hacer algo a mi favor. ¿Cómo hago para que Dios me responda a la oración? Y generalmente la oración que espero que Dios me responda es la oración inmediata, ¿verdad? Esto que necesito hoy, esto que necesito ahora, Señor, estoy enfermo, Señor, tengo este problema, Señor, la situación económica, Señor, esto, aquello, y queremos que sea de una manera como contundente, o encontrar respuestas a una necesidad inmediata. O sea, esto es lo que me pasa hoy y Dios, hoy te necesito. Después miramos, pero hoy quiero que tú seas obrando en esto. Ahora, el asunto con esto, primero que todo, es que obviamente muestra de nuestra parte un corazón como interesado, un corazón que como que no se acerca a Él realmente con el deseo de conocerle, sino más bien esperando recibir la prebenda de lo que viene de parte de Él. Pero en segundo lugar, como que minimizamos de alguna manera el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque tal vez esos deseos particulares, temporales, del momento, de lo que queremos, de lo que anhelamos, hace que tal vez nosotros no entendamos que el sacrificio en la cruz apuntaba a algo eterno. Apuntaba a algo más grande, algo más sobrenatural, algo que Dios tenía para nosotros y que era bendición para nuestra vida. Y entonces convertimos a Dios, y escúcheme, mírele si usted no le ha pasado esto, convertimos a Dios en un Dios práctico y mediático. ¿A qué me refiero en un Dios práctico y mediático? Del momento. Algo práctico es algo que, necesito esto, lo tomo, lo uso, lo desecho. Esto, lo tomo, lo uso y lo desecho. Y hacemos de Dios eso, algo práctico, y algo mediático es del momento. O sea, ahora lo necesito en este momento, o sea, no importa más adelante ya como lo necesito. Cuando vuelva a necesitar a Dios, vuelvo y lo busco, vuelvo y le pido, y estoy seguro que como Él es práctico y como Él es mediático, va a estar allí. Pero perdí la esencia de lo que hay en Él. Y a eso es que quiero apuntar esta charla. Hace 15 días, en la porción del Salmo 119 que estudiábamos, del versículo 33 al 40, el título del mensaje era: de religiosidad o fanatismo pasar a una convicción. Era lo que decíamos hace 15 días. Y concluíamos que cuando yo genero una convicción en mi vida, cuando usted genera en su corazón, en su vida, una convicción por Cristo, pero una convicción real de quién es Él en su vida, esa convicción va a traer sobre su vida malos momentos, circunstancias adversas. Ahora, déjenme hablar algo de convicción. Este texto que les voy a decir no está en las pantallas, pero déjenme decirlo. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Ahora, tomo la primera parte, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, yo quiero preguntarle si usted entiende la dimensión de esa confesión. Si usted alcanza a comprender qué significa que usted con sus labios diga: tú eres el Señor de mi vida. Porque cuando yo voy al contexto, al griego de la palabra Señor significa: tú eres el amo de mi vida. Yo quiero vivir sujetándome a tu voluntad, sujetándome a lo que tú dices. No quiero salirme ni un parámetro de lo que tú has determinado, de lo que tú has dicho. Quiero caminar conforme a tu voluntad. Y obviamente cuando yo tengo esa convicción en el corazón, cuando yo tengo esa convicción en mi vida, esa convicción hará que yo empiece a cambiar, a replantear muchos pensamientos, muchas acciones, muchas cosas que yo hago. Ahora, entendiendo esto, déjeme recordarle cómo se llama la serie total que estamos viendo del Salmo 119. Y la serie se llama Obediencia, la verdadera adoración.
Y tal vez en más de una ocasión hemos dicho en este lugar que aunque en el tiempo de la adoración y la alabanza, gracias a Dios, tenemos personas que tienen una habilidad, un talento, una capacidad en la interpretación de un instrumento, en una voz muy melodiosa para llevarnos o para guiarnos en la presencia de Dios, entendemos que la adoración no es música, la adoración no son canciones. La adoración no es la interpretación de un instrumento, la adoración es una vida rendida a Dios. Y no necesito yo cantar bien o tocar un instrumento para decir que no soy adorador. Somos adoradores cuando nuestra vida está rendida a aquel que hemos reconocido como Señor, aquel que hemos reconocido como el grande de nuestra vida. Ahora, entendiendo esto y este parámetro, vuelvo y le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted fue rechazado por el nombre de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le hizo el feo porque usted tal vez por una postura que tomó no encontró como la aceptación de las personas con las que estaban? Ahora, si tú eres esa persona que tiene esas convicciones y que por esas convicciones has sido rechazado, bueno, este mensaje es para ti, esta palabra es para ti. Ahora, pero si tú eres esa persona que no ha sido rechazado por el evangelio, bueno, también este mensaje es para ti. Pero a ti que nunca has sido rechazado por el evangelio, te tendría una pregunta adicional. Y esa pregunta adicional es: ¿y por qué crees que el mundo no te rechaza? ¿Por qué crees que el mundo está bien contigo? Que no hay ningún problema. Y entonces el título de mi enseñanza en esta mañana es: aún en la aflicción, confía. Aún en la aflicción, confía. Entonces alguien puede estar pensando: pastor, pero ¿qué es lo que está diciendo, pastor? O sea, usted nos está diciendo que para que yo sea cristiano necesito hacerme odiar por el mundo. O sea, ¿eso es ser cristiano? ¿Que la gente me odie, que la gente me deteste? Y obviamente voy a contestar con un categórico: no, eso no es lo que yo estoy diciendo. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso en el contexto de lo que ya hemos explicado antes. Y es que no significa que porque yo soy cristiano me convierto en una persona petulante, arrogante, soberbia, intolerante, que entonces como yo soy más santo y como ahora conozco a Cristo, entonces tengo el derecho de acusar y de juzgar y de señalar y decir al resto de los pecadores que son, porque no. Eso no es lo que dice la palabra. Y en ese no es el contexto en el que nos está hablando el Señor. Es más, si usted actúa así, quiero decirle que esa no es la acción de un cristiano. Que eso no sería lo que debería ser un cristiano verdadero. Así no actúa un verdadero cristiano. Pero para llevarlos a entender más el punto al que quiero llegar, entonces quiero colocarle unas escenas de la palabra y quiero que usted reflexione en ellas. Entonces, ¿cuántos recuerdan cuál fue el motivo por el que Caín mató a Abel? ¿Qué fue eso tan grave que le hizo Abel a Caín para que éste lo asesinara? ¿Cuál es la razón por la cual el rey Saúl estaba buscando a David para matarlo? ¿Qué fue eso tan grave que le hizo David a Saúl para que él buscara el asesinarlo? Y ahora tomo estos dos ejemplos porque son fuertísimos, son de muerte. O sea, un hermano mató a su hermano y un rey está buscando asesinar a uno de sus siervos. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Entonces, si yo miro a Abel, realmente Abel no le hizo nada a Caín. Abel lo que hizo fue: oiga, yo quiero entregar una ofrenda a Dios, quiero darle lo mejor a Dios. Buscó entre sus corderos el más gordo, el más bonito, el más chévere. Fue y lo presentó delante de Dios. Su corazón estaba en reverencia a Dios. No estaba haciendo absolutamente nada. El problema es que Caín sí le estaba viendo. Y Caín estaba sintiendo celos. Y Caín estaba sintiendo rabia. Y estaba diciendo: pero ¿viste por qué? Y al punto que lo lleva a asesinarlo. Así que Abel no fue que fue un petulante, fue un arrogante. No. Abel hizo lo que tenía que hacer. Y esto despertó la ira de su hermano. David, dice la palabra, que era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Si usted ha leído la palabra, en el contexto usted ve que David nunca pensó en hacerle la zancadilla a Saúl. Nunca pensó en quitarle el reino. Nunca pensó en hacer mal al siervo de Dios. Es más, le perdonó la vida. Mas sin embargo Saúl se sentía acusado. Mas sin embargo Saúl sentía que no era lo que debía hacer.
Ahora la pregunta es, ¿por qué viene esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Y cómo podemos entender que Abel ofreció una mejor ofrenda? Caín sintió celos, sintió rabia. David adoraba a Dios, bendecía a Dios. Saúl se sintió ofendido por esto. Y usted dirá, claro, esos ejemplos bíblicos, pero déjeme ahora traerlo a nosotros, traerlo a nuestro contexto. Yo quiero preguntarle, ¿por qué un ladrón puede odiar a un policía? O sea, pero este ladrón, ¿por qué odia al policía? Porque obviamente el policía no va a permitir que él cometa su fechoría. ¿Por qué un estudiante mediocre en un colegio o en una universidad le tiene celos al que hablan como que es el ñoño del salón? ¿Por qué le tiene celos? ¿Qué mal le hace cuando el ñoño del salón estudia y saca buenas notas? ¿Por qué le tiene celos? ¿Qué le ha hecho de malo? Nada. Pero le tiene celos y habla mal. ¿Por qué un empleado mediocre critica y señala al empleado que es juicioso y que hace su trabajo? ¿Por qué? Porque resulta que cuando alguien hace algo bien y yo me doy cuenta que eso bien que está haciendo otra persona no lo hago yo, me hace sentir incómodo. Coloca en evidencia mi actitud, coloca en evidencia las cosas malas que yo hago. Ahora piensa, ¿por qué el mundo odiará a un cristiano? No porque es petulante, no porque es arrogante, sino porque tiene unos principios, unos valores que son diferentes a los principios y a los valores del mundo. Jesús dijo, Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué pasará en el mundo? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Ahora, ¿a quién le está hablando Jesús esta palabra? A la iglesia, a sus discípulos. Le estaba diciendo, señores, señoras, ustedes han creído en mí, caminan conmigo, vamos para el cielo, gloria a Dios. Pero, espere, déjenme decirles algo. En el mundo van a tener aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Ahora, para entender bien a qué se refería y para mirarlo en contexto, lo que está diciendo es que tenemos que entender que las personas que profesan una fe genuina por Cristo, que realmente han dicho, ok, voy a colocar a Cristo como el centro de mi vida, voy a tener una convicción en Él y voy a vivir conforme a las convicciones que Él ha colocado en mi vida, esas personas van a sufrir aflicción, pero porque esas personas van a tener que hacer cosas que están en contravía a lo que el mundo normalmente nos dice que es correcto, a lo que el mundo normalmente nos dice que es lo que debemos hacer. Entonces, claro, cuando tú empiezas a comportarte de esa manera, entonces te van a decir, pero es que usted como ya no hace esto, pero es que usted como no hace lo otro, pero usted como le prohíben, pero usted, y es que el pastor, y es que la iglesia, y es que no sé qué, y es que le lavaron. Pero realmente lo que la gente no entiende es que la transformación que vino a mi vida no es una transformación que venga de afuera, de algo, de un elemento externo, sino de la obra del Espíritu Santo que ahora está en mi corazón, y por la regeneración, por el nuevo nacimiento ha cambiado, ha transformado mi pensamiento, mi vida en lo que soy. Así que esos mensajes que a veces nos dan de que Dios nos guardará y nos cuidará y nos llevará a alcanzar las metas y los sueños y conquistaremos y lograremos, bueno, tengo que tener cuidado porque eso es diferente a lo que está en la palabra. Siguiendo en el mismo contexto, en otro texto, Marcos capítulo 13 versículo 9, Jesús dijo, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Nos llevarán. Ahora, un cristiano no es seguido solamente por el hecho de ser cristiano. No de ser cristiano, perdón, dije mal, por el hecho de decir que es cristiano. Porque es que nosotros podemos decir muchas cosas, pero del dicho al hecho, dice el dicho popular, hay mucho trecho, ¿verdad? A mí me encanta escribir, me gusta escribir. Listo, pregunto, ¿el hecho que me gusta escribir me hace escritor? No, me gusta escribir.
Pero que me guste escribir, a que yo diga que soy un escritor, tengo que tener respeto por las personas que son profesionales en escribir, porque las personas que lo hacen porque estudiaron y porque tienen un talento y una habilidad. Ahora, me gusta a mí, pero no más. Al igual que muchos acá, a mí me gusta la música, me encanta. Y a veces doy conciertos en mi casa. Cuando entro al baño a ducharme, doy conciertos. Y solamente hay una persona que lo escucha, es mi esposa, y porque le toca, que no tiene para dónde irse, o si no se iría. Pero estoy seguro que nadie pagaría una boleta para escucharme a mí cantar. Entonces pregunto, ¿el hecho que a mí me guste cantar me hace músico? No. Ahora le pregunto, ¿el hecho que usted diga que es cristiano lo hace cristiano? Me hace cristiano el tener una convicción. Entonces, cuando dice que vamos a ser perseguidos por el nombre de Cristo, sí, vamos a ser perseguidos por el nombre de Cristo, pero cuando el nombre de Cristo produjo en mí un cambio, cuando el nombre de Cristo produjo en mí un caminar diferente, un actuar diferente en cuanto a lo que Dios quiere. Entonces las decisiones, voy a ser perseguido porque las decisiones que yo tomo son decisiones que tomo de acuerdo a las convicciones que Dios ha colocado en mí, de acuerdo a lo que Dios ha establecido en mí. Y esas convicciones que yo tengo, entonces ahora por un momento piense en Caín, por un momento piense en Saúl, y ahora piense cuando usted camina en lo que usted quiere en Dios. Esas decisiones molestarán a algunas personas. Esas decisiones confrontarán a algunas personas. Esas decisiones molestarán o afectarán a algunas personas. No porque usted haga algo en contra de ellas, sino porque su misma santidad. Pero ¿por qué actúa así? Pero no, la persona no está actuando así por molestarlo a usted, está actuando así porque quiere agradar a Dios. Está siendo honesto, está siendo leal, está siendo de principios, está teniendo una moral, pero la moral que tiene la tiene porque ha colocado su confianza en Dios y porque la confianza en Dios ha cambiado sus principios, sus convicciones. Pero eso afectará, molestará o traerá malestar al que no camina de esa misma manera. ¿Y por qué lo hará? Y escúcheme, vamos a aterrizarlo más. Si usted mira las ofrendas de Caín y Abel, el primero que decidió dar una ofrenda no fue Abel. Si usted lee el texto de la Biblia, el primero que decidió dar una ofrenda a Dios fue Caín. Pero esa ofrenda de Caín iba desde su propia fuerza, desde su obra, desde ser visto, ser reconocido o cumplir con un requisito. Saúl supuestamente era siervo de Dios. Saúl supuestamente era el rey del pueblo de Dios. Mas sin embargo, ni Caín ni Saúl tenían un corazón que agradara a Dios. Y aunque decían agradar a Dios, no lo agradaban porque sus hechos, sus actos no eran conforme a lo que Dios quería, porque ellos vivían más conforme al sistema de este mundo. Entonces yo quiero preguntarle, ¿por qué? Porque ser cristiano no se limita acá en la iglesia. O sea, usted no vino hoy, y por favor entiéndalo, y por favor, esto lo hemos dicho muchas veces, pero una vez más se lo repito. O sea, usted no es cristiano porque vino hoy acá a la iglesia, porque si usted hoy viene a la iglesia y levanta las manos y canta las canciones y escucha la palabra y dice amén, hoy está siendo cristiano. Pero si mañana va a su universidad o a su colegio y hace copia en los exámenes y paga para que le hagan los trabajos, y va a su trabajo y cuando el jefe da la espalda hace otra cosa o roba cosas de la oficina o no cumple pues usted no está siendo cristiano ahí. Entonces la pregunta ¿es cristiano usted solamente en un lugar o definitivamente no es cristiano? Porque ser cristiano permea todas las áreas de mi vida, porque ser cristiano permea todo lo que yo soy. Soy cristiano acá, soy cristiano mañana en el trabajo, soy cristiano con mis amigos, soy cristiano con mi familia, soy cristiano en los momentos buenos, soy cristiano en los momentos de dificultad, y he tenido una convicción que produce el Señor en mi vida. Entonces esas convicciones son producto de haber confesado a Cristo. Así que un cristiano que está dispuesto a perseverar es aquel que ha puesto la mirada en Cristo, no en un Cristo que se trabaja solamente en lo práctico, en lo mediático. O sea, usted no está mirando, bueno, Dios, pero ayúdame, pero Dios, pero ¿qué hubo? Pero Dios, estoy orando y nada que respondes, pero Dios, ¿qué hubo? Y mis finanzas, y la enfermedad, y esta situación. No. Si usted es ese cristiano, creo que no ha entendido. Porque Dios nos lleva a algo más, nos lleva a entender la eternidad. Así que el cristiano verdadero es el que
entiende la obra redentora de Cristo y entiende que Él venció y que ha asegurado la eternidad, aunque Jesús mismo dijo, oiga, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a haber circunstancias difíciles. Es más, no se necesita ser cristiano para tener aflicciones. La gente que no es cristiana también tiene aflicciones. La gente que no es cristiana también se enferma, también tienen peleas, también tienen quiebras, también tienen momentos difíciles. Somos nosotros los que tenemos la fe en Dios. Somos nosotros los que hemos hecho de la palabra lo que nos sostiene, lo que nos levanta, lo que nos da el aliento para seguir adelante. Así que tenemos asegurada una eternidad y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, que aunque estamos viviendo en circunstancias difíciles, en circunstancias adversas, hay algo más grande que tenemos en el Señor, que esperemos en el Señor. Así que los hijos de Dios, aún en medio de las aflicciones, podemos confiar. Entonces no estoy diciendo que el cristiano jamás va a tener aflicción, no, que aún en medio de las aflicciones, que aún en medio de las circunstancias difíciles, que aún en medio de las adversidades, podemos confiar en Dios, ya que en la muerte de Cristo Él no va a permitir que nada nos separe de su amor y de su gracia. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 38. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que me está hablando de una seguridad. Me está diciendo, usted como hijo de Dios que ha sido apartado, que ha sido lavado con la sangre, sellado con el Espíritu Santo, no le estoy diciendo no va a tener problemas, no le estoy diciendo no va a tener adversidades. Le estoy diciendo que en medio de las adversidades, que en medio de los problemas, hay uno que venció y que nos sostiene. Hay uno que nos levanta. Hay uno que no nos dejará en el suelo. Y esto nos lleva a ser cristianos maduros y a entender que dependemos de Dios, que dependemos de su gracia, que dependemos de su amor. Y es allí donde se continúa el estudio de nuestro Salmo 119, donde vamos a hablar que aún en la aflicción confía. Este año, particularmente este año, finales del año pasado y no sé por qué, pero hay como mucha enfermedad. Como mucha gente que esto, que aquello, que una cosa y la otra. Y la enfermedad trae tristeza, la enfermedad trae angustia, la enfermedad trae dolor. Tal vez a su hogar han llegado amenazas para divorciarse, para separarse. Tal vez en su economía ha pasado una situación difícil y usted ha dicho, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿De dónde consigo? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué voy a tener? Dice la palabra que en medio de la aflicción, que en medio de las circunstancias adversas, Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos levanta y nos bendice. Por eso mi primer pensamiento en esta mañana es: confiamos en su palabra. Lo que Dios nos lleva es a entender que nuestra confianza está en su palabra. Y todo lo que hemos venido hablando es hacerle énfasis a la palabra. Teníamos un debate el día martes en el seminario, hablando acerca de si nos acercamos a Dios por los milagros, por las cosas que suceden externamente. Y yo les decía, no es eso. Y obviamente nosotros quisiéramos creer que es así, pero no. Escúcheme, voy a decir algo hipotético que no va a pasar, no porque el pastor no tiene fe, no, porque no creo que es así como funciona el Señor. Pero entonces de pronto alguien acá en este momento cae muerto. Y yo oro y en el nombre de Jesús te levantas y resucita a esa persona. ¿Sabe qué van a hacer todos ustedes? ¡Wow! Pero eso en nada va a cambiar nuestro corazón, porque eso no dejó de ser algo espectacular, pero en nada me confrontó. En nada me llevó a decir, bueno, ¿y tú cómo estás? Es la palabra la que me confronta, es la palabra la que me transforma, es la palabra la que me lleva a cambiar. Así que en el Salmo 119, versículo 49 al 50, hoy vamos a ver del 49 al 56, los dos primeros versículos de ese texto, de esa estrofa, dicen lo siguiente. Escúcheme la palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción,
porque tu dicho me ha vivificado. Escuche, está diciendo, tu siervo ha recibido una palabra, yo quiero acordarme de ella mientras espero la promesa. No está diciendo que la promesa es inmediata como nosotros queremos. Ya Dios, bendíceme ya, ayúdame ya, prospérame ya. Tal vez por andar buscando esas promesas pequeñas hemos perdido de vista lo más glorioso y lo más grandioso, que es el poder de Dios, que es la grandeza de Dios. Entonces acá dice, acuérdame de tu palabra, y nuestra confianza radica en la palabra que hemos recibido de Dios. Y esa palabra que hemos recibido de Dios obviamente está enfocada a las promesas de Dios, pero yo quiero preguntarle, ¿cuál es la promesa de Dios en la que usted sostiene su fundamento? Porque tal vez sí, Dios nos quiera bendecir acá y Dios quiere darnos prosperidad, y cuando caminamos en obediencia Dios trae bendición, pero hay una promesa mayor, y esa promesa mayor es la eternidad. Esa promesa mayor es saber que en medio de un valle de dolor, de tristeza, de angustia, que es lo que es esta vida en esta tierra, nos espera la esperanza de que un día seremos llamados a su gloria eterna, que un día se acabará el dolor, la enfermedad, la muerte, la tristeza, la angustia, y que estaremos en su presencia, y a eso es lo que quiere. Pero cuando tergiversamos el mensaje y lo alineamos más con el mundo, estamos tan afanados de tener acá, de alcanzar acá, de que nos den, de que alcancemos, de que nos compren, que perdemos de vista lo que Dios nos está dando. El problema es que en los momentos de angustia tratamos o pretendemos olvidar la palabra. Tal vez en los momentos de dolor, tal vez cuando vienen esos inesperados en la vida. Todos tenemos inesperados. Todos estamos bien y de un momento a otro alguien se enferma en casa. De un momento a otro llegó ese reporte de la DIAN de que la plata no alcanza. Llegó esa situación del banco donde le están cobrando. Llegó ese examen médico. Llegó esa ruptura a su hogar. Llegó, qué sé yo, lo que haya pasado. Y entonces nos preguntamos, bueno Dios, ¿y qué pasa acá si te amo y te quiero? Y nos han enseñado que pareciera que fuéramos inmunes, como que no vamos a tener ningún problema. Pero la palabra dice que el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, y el Dios que hace llover sobre buenos y malos, y el ser cristiano no es una inmunidad, no es una vacuna que usted se aplicó para nunca tener problemas. No, nadie dijo eso. Pero en los momentos difíciles, entonces usted no puede olvidar la palabra. Por eso el salmista insta a acordarse de la palabra. Señor, permíteme recordar que tú hablaste a mi vida. Permíteme recordar que tú antes me has bendecido, que tú antes me has rescatado, que tú antes me has sostenido, y que ahora en esta circunstancia lo seguirás haciendo, y que mañana cuando venga otro problema tú estarás allí para levantarme, para sostenerme. Porque confío en tu palabra, porque creo en la gracia con la que me has amado. Así que el mismo Dios que actuó ayer, el mismo Dios que actuó en el pasado, es el mismo Dios que actúa hoy, y es el mismo Dios que actuará mañana en cada circunstancia de nuestra vida. Hebreos dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado. Nosotros como hombres fallamos. Nosotros como hombres somos ambivalentes. Nosotros como hombres tenemos fallas en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Pero Cristo, en donde hemos colocado nuestra mirada, Él nunca falla, y es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que en la tribulación que estés pasando, en el momento difícil que estés pasando, en esa situación que estás viviendo en tu casa, en tu familia, en esa situación que estás viviendo en tu salud, en esa noticia que no esperabas y que llegó a tu vida, lo que la palabra te dice es que tu consuelo está en la palabra, porque la palabra es la que te consuela, la que te alienta. Mi pensamiento para este primer punto es: confía, su palabra aún está vigente. Confía. Su palabra aún está vigente. Su palabra sigue siendo realidad. Así que la promesa de la gracia está en tu vida. La promesa de la gracia, de saber que tú has sido apartado. Mi segundo pensamiento es que su palabra nos sustenta en la aflicción. Su palabra nos sustenta en la aflicción. Ya lo dije, pero déjeme repetirlo. Dios nunca prometió que no tendríamos problemas. En ningún lado usted lee, y te prometo que te haces cristiano y jamás nunca No, ¿qué leímos hace un momento? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendremos aflicción.
Lo que Dios sí prometió es que iba a estar allí. Lo que Dios sí prometió es que nos iba a cuidar. Lo que Dios sí prometió es que no nos iba a desamparar, sino que Él nos dice que Él venció. El Salmo 119, versículos 51 al 54 sigue diciendo: los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Ahora el salmista, lo que está haciendo es intercalando como una dificultad, como un problema que se presenta, y lo está intercalando con la respuesta. Así que yo podría tomar el versículo 51 y 53 y entender el problema, y el 52 y el 54 y entender la solución. ¿Qué dicen el 51 y el 53? Déjame leerlo de corrido. Dice: los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Ahora, la pregunta es: ¿quiénes son los soberbios? ¿Quiénes son los inicuos? ¿De qué personas está hablando? ¿A quién se está refiriendo? Y entonces tengo que ir al Nuevo Testamento y entender que Pablo, en la carta a los Efesios, Pablo hace una diferenciación entre esos soberbios, entre esos inicuos y aquellos que por la gracia hemos sido redimidos. Ahora, lo que Pablo está diciendo no es que nosotros seamos mejores. No somos mejores. Lo que dice Pablo es que por las promesas que la palabra está diciendo, por esas palabras que queremos acordarnos, que queremos traer a memoria, por esa palabra es que nosotros nos sostenemos en ella, y esa palabra nos hace diferentes al hombre natural. Entonces lo que Pablo está haciendo es una diferenciación entre el hombre natural y quienes por la gracia hemos sido llamados. Y en esa diferenciación, Efesios 4, versículo 17 al 18, dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, me llama la atención porque Pablo dice que los que somos de la gracia en algún tiempo vivimos así, pero que ya usted y yo no vivimos de esa manera, que ya nosotros hemos cambiado. ¿Y cuál es la forma en la que el hombre natural vive? Dice: en la vanidad de su mente, en el entendimiento, o con un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, con ignorancia en su corazón y duros en su forma de actuar y de pensar. Ahora, eso éramos nosotros. De esa manera vivíamos antes. Esa era nuestra postura antes de conocer a Cristo, pero Él nos libertó, Él nos redimió, Él nos rescató de esa vieja manera vana, pasada de forma de vivir. Pero ahora yo quiero que usted piense por un momento en Saúl, que piense por un momento en Caín. Y tal vez si nosotros podemos mirar, Caín y Saúl tenían una vanidad en su mente. Tenían un entendimiento entenebrecido, no comprendían qué era lo que estaba sucediendo, estaban ajenos de lo que Dios quería, y en su corazón había dureza, y por esta razón asesinaron, en el caso de Caín, a su hermano, y en el caso de Saúl intentó asesinar al rey David. ¿Por qué? Porque ellos estaban en esa condición. Entonces lo que me dice es: esos inicuos, esas personas que conociendo al Señor volvieron atrás, son los que están apartándose de la verdad. Y esas personas son las que van a combatir conmigo cuando vean en ti, cuando vean en mí principios, valores, que quieres honrar a Dios por encima de los hombres, que quieres honrar a Dios por encima de tus pasiones, que quieres honrar a Dios por encima de los deseos y de la corruptela que hay en tu corazón. Así que la diferencia entre ellos y nosotros no radica en nosotros, no es porque nosotros somos diferentes a ellos, es porque la gracia de Dios, que es su promesa, nos ha alcanzado. Y porque en esa gracia nos sostenemos. Y dice: me acordé de tus juicios. Entonces vuelve y toma memoria. Ahora, cuando dice me acordé de tus juicios, seguramente el salmista, como está hablando del Antiguo Testamento, está tomando la ley moral de Moisés, está tomando las tablas de la ley y está recordándola. Y entonces recordemos que Jesús la resumió en el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Pero el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo.
Y amarás a tu prójimo no es solamente al que te cae bien, no solamente es con el que tienes feeling, no solamente es el amigo del colegio, de la universidad, de la oficina o el amigo de toda la vida. Está diciendo que amaremos a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es toda persona que está a nuestro alrededor y que caminamos con ellas. Pero tal vez yendo a algo más profundo, entonces dice que actuaremos diferente. Hoy hablaba con alguien y no lo duro, la bendición, si usted lo entiende, del cristiano es que nosotros no respondemos, como dice una canción del mundo, golpe con golpe yo pago. No, nosotros no respondemos de esa manera, sino que nosotros respondemos con el amor y con la gracia del Señor. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y lo que está diciendo es que yo debo actuar de una manera diferente. Y el versículo 54 me parece que toma lo que hemos tomado en el tema de que la obediencia es una adoración, porque en el 54 dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Ahora, aquí hay dos cosas que yo quiero mirar. Cánticos es una alabanza, es una adoración, y está diciendo que cuando yo obedezco a Dios y entiendo el por qué obedezco a Dios, recuerda que en una charla dijimos que no es obedecerlo, sino saber por qué lo obedezco, saber por qué me he rendido delante de Él. Así que cuando yo digo que cánticos de alabanza, lo que estoy diciendo es que para mí la obediencia a Dios no es simplemente obedecerlo, sino para mí obedecer a Dios es un deleite. Ahora te pregunto, ¿obedecer a Dios para ti es un deleite? ¿Te deleitas en obedecer a Dios? Y dice: cuando fuimos extranjeros. Y tal vez los que estamos acá y que somos colombianos y vivimos acá bien en nuestra patria y con los problemas y los huecos y los trancones y todo lo que usted quiera, pero estamos en casa. Pero seguramente en esta mañana hay personas venezolanas que nos acompañan acá. Y yo espero que en la iglesia se hayan sentido amados, queridos, respetados, honrados. Pero les digo, en todo lugar en Colombia se han sentido así. Porque ser extranjero no es tan bonito. Porque ser extranjero a veces hace que nos señalen, que nos critiquen, que nos tilden, que nos quieran regresar para donde estábamos. Porque tal vez este es mi lugar, porque usted viene a invadir. Bueno, la palabra dice que nosotros, espiritualmente hablando, en este mundo somos extranjeros. Y por eso tal vez en este mundo no somos amados. Cuando yo realmente he entendido lo que significa ser cristiano. Entonces en este mundo no voy a ser amado, pero dice que por eso me deleito en la palabra, porque no vivo conforme, recuerdan a Caín y a Saúl, no vivo conforme a la corriente de este mundo, sino que he cambiado porque ahora entiendo cuál es el principio de la palabra y quiero vivir conforme al principio de la palabra. Y el principio de la palabra entonces actúa en mí en dos caras. La primera cara es mi posición frente a Dios y las personas. Y mi posición frente a Dios y las personas es que me he apartado para Dios, que me he guardado, que entiendo que soy santo y que soy santo, que le pertenezco a Él, que mi vida, mis pensamientos, mis acciones, que no se limitan a la iglesia, sino que están enfocadas en mi trabajo, en mi casa, en mi círculo de amigos, en las cosas que hago, me hacen entender que soy apartado para Dios y vivo como un hombre, como una mujer apartado para Dios. Pero a la vez que mi relación con las personas me va a llevar a entender que aquel que me persigue, que aquel que me ofende, que aquel que me señala, que aquel que me levanta faltos de testimonio, que aquel que se burla de mí, yo tengo que perdonarlo, tengo que tolerarlo, tengo que amarlo en obediencia a la palabra, porque fue lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Cristo no fue bien recibido en la tierra. A Cristo no lo, es más, ¿cómo terminó Cristo? En una cruz. Pero aún estando en la cruz, el que dijo, perdónalos. O sea, él no dijo, uy, Padre, ahora sí, manda el fuego. No, él no dijo eso. Y si soy cristiano, estoy llamado a seguir a Cristo. Ahora, en un contexto normal, suena fácil. Pero tal vez usted pueda acordarse de algunas personas donde usted dirá, uy, pero ¿cómo voy a decirle a Dios que bendiga sí? En esta semana tuve una situación difícil. Les voy a contar la situación, más no les voy a contar porque no les interesa. Pero estaba el viernes en el grupo con los jóvenes y alguien me escribió. Y ese alguien le pasó algo. Y antes habíamos hablado y me había dicho que él quería tomar cartas sobre el asunto. Obviamente hablé con la persona, le dije pilas, listo. El viernes en la noche estaba en el grupo y cuando me llegó un mensaje, cuando vi que era la persona, entonces lo leí
pastor, yo no aguanto más, yo mañana voy a hacer lo que le dije. Mi respuesta en ese momento fue: tú eres libre, es tu decisión. Pero solamente quiero pedirte que hagas algo antes de hacerlo. Y es, antes de mirar tu propia justicia, antes de mirar lo que tú crees que es justo porque a ti fue el que ofendieron y a ti fue el que hicieron lo que haya sido que le hicieron, pregúntale a Dios si Él está de acuerdo con lo que tú vas a hacer, si Él lo aprueba y si eso que tú vas a hacer va a glorificar su nombre. Porque eso significa que Dios es el Señor y que yo soy su esclavo. Que aunque yo sienta que tengo el derecho, aunque yo sienta que puedo hacerlo, hay cosas donde Dios me lleva a mí a perdonar. Pero es que es injusto. Pero es que fue injusto que fuera perdonado. Pero Dios me lleva a seguir su ejemplo. Y tal vez estas acciones son las que demostrarán que yo estoy caminando con Él. Así que Cristo no dijo que no vamos a tener aflicción. Cristo nos dijo que en la aflicción debíamos confiar en Él y tener la fe de que Él nos va a sacar adelante. Entonces, mi pensamiento para este punto es: confía, su palabra te sustenta. Es la palabra de Dios la que nos sustentará en el momento de la aflicción, en el momento de la persecución, en el momento del agravio, en el momento de la situación difícil. Es la palabra que nos lleva a entender que no es que no haya dificultades, sino que en la dificultad yo coloco mi confianza en Dios. Somos muy propensos a buscar mi justicia, hacerlo, me la hizo, me la paga, y yo voy, yo resuelvo, y yo hago. No, espere, Dios me lleva a mí a actuar de manera diferente. Dios me lleva a mostrar que soy hijo de Dios. Ahora, si usted puede estar pensando y dice, pero es que es como ser tonto. Si usted está pensando que es ser como tonto, usted está diciendo que Cristo es tonto, porque Cristo fue por usted a la cruz del Calvario sin que usted lo mereciera. Y Dios no tiene nada de tonto, pero tiene todo de misericordioso y tiene todo de bondadoso. Y Él quiere que yo siga el ejemplo que Él dio. Así que ese es mi segundo pensamiento. Y mi tercer pensamiento es el siguiente: su palabra produce convicción, la convicción nos lleva a la bendición. ¿Y por qué hago esa escala? Porque nosotros nos enseñaron fue el puente. Entonces la palabra nos lleva a la bendición. Dije esta mañana y lo quiero repetir ahora, y obviamente con el respeto de las editoriales y todo. Pero a veces nosotros inventamos cosas que no son. Entonces usted va a una librería cristiana y usted puede preguntar por una Biblia de promesas, y le van a entregar una Biblia donde están subrayadas todas las promesas de Dios para que usted coja y empiece a orar: Señor, y acá dice que me vas a bendecir, acá dice que me vas a dar plata, y acá dice que me vas a dar, y me vas a dar, y me vas a dar, y me vas a dar. Y vuelve ese mensaje de ese Dios práctico y de ese Dios mediático. Pero lo que olvidamos es que antes, lo que antecede a cada promesa es algo que Dios nos está pidiendo. Entonces dice la palabra: tendremos largura de días. Ok, todos no. Honra a tu padre y a tu madre. Hay algo antes de. Entonces, cuando la palabra produce una convicción, la convicción es la que va a traer la bendición. La convicción es la que me va a permitir a mí alcanzar la bendición de Dios. No es simplemente que Dios me bendice. Es que cuando yo empiezo a actuar diferente, es cuando yo empiezo a pensar y a actuar y a vivir diferente, esa bendición me va a traer la gloria de Dios. Por eso no podemos hacer realidad todo lo que hemos hablado acá si primero no entendemos la palabra. Ahora te pregunto, ¿tú entiendes la palabra? Ahora, para entender la palabra, lo primero que hay que hacer es leerla. Y por eso somos tan intencionales en: ¿lees la palabra a diario? ¿Tienes comunión con ella? ¿Te acercas a la palabra para saber qué te dice? Ahora, si yo la leo, entonces no puedo hablar nada si no entiendo la palabra. Por eso en los dos últimos versículos del Salmo 119, el 55 y 56 dicen: me acordaré en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardaré tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Cuándo tuvo las bendiciones? Cuando guardó los mandamientos, cuando empezó a caminar, cuando entendió que el Señor es el Señor de su vida, y cuando dijo: ok, Dios, a partir de ahora no es a mi manera, no es en mi deseo, no es a mi forma, sino es en tu voluntad, en lo que tú has determinado.
Algo por lo que oro, empezando por mí, es que Dios nos dé revelación del propósito. Porque tal vez muchas veces carecemos de esto, y una cosa que tuvo la iglesia como equivocación es pensar que los únicos que tenían propósito eran los que eran pastores, líderes, siervos, el que canta, el que toca el teclado, el que tiene el chaleco del servidor. No, no, no. En la iglesia todos, usted tiene un propósito. Pero para que se cumpla ese propósito de Dios, usted tiene que conocer la voluntad de Dios y entender que Él lo apartó. Ahora dice, me acordaré en la noche de tu nombre. De tu nombre. Y la palabra, el nombre de Dios, bueno, hay muchos nombres y cada nombre tiene una connotación, pero déjeme volver a la palabra del señorío, porque me habla de la soberanía de Dios. ¿Usted entiende que es soberano? Hablaba el jueves, teníamos una reunión con un grupo de personas y hablábamos acerca de que nosotros no entendemos el contexto de monarquía, porque nunca hemos vivido en una monarquía. Vivimos en la democracia, y aunque tiene un montón de defectos, pero digamos que ahorita, porque están en la consulta popular, ¿qué dice el pueblo? Porque la voz del pueblo es la voz de Dios. No, 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 eso es mentira. Porque a veces el pueblo tiene un corazón corrompido y con su corazón corrompido decide o hace las cosas mal. Pero en una monarquía normal, estoy hablando natural, resulta que no había opción de decidir algo. El rey decía y la gente hacía. Le gustara o no le gustara. Sintiera que era justo o sintiera que no era justo. Ahora, ¿cuántos creen que nuestro rey es un rey justo? Amén. Ese rey justo dice y nosotros obedecemos. El problema es que ese rey justo dice y nosotros, ¿pero por qué? A mí no me parece. Yo creo que tú estás como equivocado. Yo creo que no es así. No, 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 espere, si el rey habló, lo que me pide a mí como súbdito no es argumentar lo que él dijo, sino cumplir lo que él dijo. Obedecer la palabra, porque él es soberano. Así que Él es ahora nuestro Señor, que significa que Él es nuestro amo, y que ese Señor que es nuestro amo con nosotros hizo un pacto. Pero ese pacto que hizo con nosotros es por la gracia. O sea, no fue porque vio este grupo de personas son los más santos sobre la tierra, entonces no, éramos de pronto los menos santos. Éramos de pronto los más pecadores. Pero Dios decidió hacer pacto con nosotros como Señor para llevarnos a caminar en su voluntad. Ahora, Señor con letras mayúsculas, cada una de ellas S-E-Ñ-O-R, Señor con mayúsculas, representa el carácter y la reputación de Dios. Escúcheme, usted en su forma tierna, como quiere orar, ore en su forma tierna. Pero escúcheme, Dios no es mi Diosito, porque no es un Diosito, es Dios, es el Señor. Es el soberano, el santo, el eterno, el glorioso y el que tiene el poder para transformar mi vida. Por eso vivimos con la mirada en algo mayor. No nos quedamos en lo temporal, en lo mediático, en lo seguro. Ay, sí, Dios ayuda. No, no, no. Vamos más allá. Creemos en lo que Dios tiene. Dios tiene una eternidad gloriosa para nosotros. Dios ha preparado una eternidad gloriosa. Y yo quisiera decirle esto, que si tal vez usted hasta hoy tenía ese Dios que solamente era el Dios mediático y el Dios útil, el Dios que necesito para que me ayude en esto, el Dios que necesito para que me resuelva este problema, el Dios que necesito para que cambie a mi jefe, para que cambie a mi esposo, para que me traiga plata, para que me haga esto. Yo quisiera decirle que Dios fue a la cruz del Calvario por mucho más. Fue para restaurar nuestra relación con Dios, fue para llevarnos a una eternidad con Él. Y lo que diría como consejo es que nosotros no nos podemos conformar con menos. Yo no me puedo conformar con menos de lo que Dios me ha ofrecido. Y mi pensamiento para este punto es: confía, su palabra te da convicción. Es su palabra la que me convence. Por eso estamos insistiendo en que no es desde las emociones, que no es desde los sentimientos, que no es desde lo espectacular. Es la palabra realmente la que transforma, la que cambia, la que obra en la vida del cristiano. En medio de la adversidad es la palabra la que coloca convicción.
¿Sabe? Hoy en día vivimos en una iglesia tremendamente enredada. ¿Y sabe por qué está enredada? Porque los mensajes que recibimos son mensajes egocéntricos, que van enfocados solamente al bienestar físico, a lo que necesitamos. ¿Qué es lo que quieres? Dios va a conceder, Dios te va a dar. Ahora pacta, ahora cree y suéñalo, y Dios te lo va a dar. Y este tipo de prédicas y este tipo de enseñanzas le ha hecho un tremendo daño a la iglesia, haciendo que la iglesia sea una iglesia raquítica. Una iglesia que no tiene fundamento, una iglesia que no tiene autoridad, una iglesia que no tiene poder. Muchas veces nos dan a entender que hacerse cristiano es como si nosotros le diéramos una oportunidad a Dios para ver cómo Él cumple hasta el más pequeño de mis deseos, de mis peticiones, y busca la forma de que yo no me aburra. Porque Dios, si me llego a aburrir solamente un poquitico, me voy de la iglesia. Y entonces nos inventamos cuanta cosa se nos ocurre para que nadie se aburra. Y por hacer lo que queremos hacer en nuestras fuerzas para que nadie se aburra, hemos dejado de ser iglesia para convertirnos en espectáculos, para convertirnos en cosas que no es lo que Dios quiere. Pero acá es donde tenemos que entender que esa no es la realidad del evangelio. La realidad del evangelio es que Cristo pagó un precio, el más alto precio que se podía pagar, para restaurarnos, para llevarnos a tener una vida santa y para enfocarnos a la eternidad con Cristo. Somos forasteros en esta tierra. Por eso el mundo no nos va a querer. No porque seamos groseros, no porque seamos petulantes, sino porque nuestros principios ya no son los principios de esta tierra, de este sistema mundano, de la maldad del hombre, sino que nuestros parámetros, principios están en el cielo. Y estos principios que tenemos del cielo no le agradan a Dios. Cuando usted vaya a hacer su negocio, cuando usted vaya es justo en su empresa, cuando usted no acepta el soborno, cuando usted no entra en la corrupción, cuando usted es decente, cuando usted es fiel a su esposa, cuando usted como soltero no fornica, cuando usted no dice mentiras, cuando usted no se da para el falso testimonio, cuando usted no critica, cuando usted no entra en ese ambiente, es cuando Dios le muestra cómo usted puede caminar de una manera diferente. Ahora, caminar así traerá aflicción. Caminar así hará que la gente le rechace, porque lo mirarán como un bicho raro, lo mirarán como alguien que no se ajusta, lo mirarán como alguien que no casa. Y sabe que la verdad es esa: usted y yo no deberíamos casar en este mundo. Esa es la verdad del evangelio, que usted y yo no deberíamos casar. Así que si casamos, si somos como esa ficha del rompecabezas que casa perfectamente, tengamos cuidado. Porque por eso Pablo dice que no nos amoldemos a este mundo, que seamos diferentes, porque aún en medio de la aflicción Dios soberano tiene algo mejor, y es una eternidad a su lado. Y esa es la verdadera promesa en la que debemos colocar nuestra esperanza.